Asociación de Transportadores de Carga. Es momento de darle la bienvenida a este sofá de consejo de redacción a Anderson Quiseno. Él es el presidente de la Asociación de Transportadores de Carga. Anderson, buenos días, bienvenido a Consejo de Redacción. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo amaneció? Sebastián, Marcela, Anderson, buenos días. Mariana, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, presidente. Muy bien, ¿cómo van? Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo van? Muy Bien, bien. gracias. Qué bueno. Viene preparadísimo, 3 hojas por lado y lado, eso está perfecto. Digamos que vamos a dar una noticia que nos llegó en el día de ayer por parte del registro de la Secretaría de Planeación de la Policía Nacional. Pero entonces empecemos porque si hay noticia, Si hay ahora le noticia, nos preguntamos gusta. también sobre el tema de los bloqueos, que es principalmente con lo que vamos a conversar, pero iniciemos por esa noticia. ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente la Asociación de Transportadores de Carga ATC viene haciéndole un seguimiento a los bloqueos desde el estallido social en el año 2021. Según los reportes de la Policía Nacional, van 3.360 bloqueos a febrero de este año. ¿Eso qué quiere decir? Que en promedio estamos sosteniendo bloqueos hasta de 4 veces por día. Básicamente esa realidad se convirtió en paisaje para el país y en una tortura y en una desgracia para los camioneros o para todos los actores viales en los principales corredores. Pero entonces básicamente, ¿cuál es la respuesta que les da a ustedes el gobierno nacional? Porque ustedes ya vienen desde hace unas semanas alertando, preocupados con la afectación producto de esos bloqueos. Ayer evidenciamos otro de ellos en el Urabá antioqueño, incluso hubo una situación compleja con algunos de sus compañeros. ¿Qué responde el gobierno? ¿Ustedes en qué situación están? El gobierno actual se ha limitado a escucharnos, pero realmente frente a las actuaciones que se necesitan para poder garantizar la movilidad y la seguridad de los actores viales en las vías, eso parece un canto a la bandera. Dentro de este ejercicio, pues uno acompaña también al ejército de la Policía Nacional, todo hay que decirlo, muy desmembrados, falta de equipos, falta de personal, las vías prácticamente muy abandonadas por parte de la autoridad, pero no porque ellos no quieran estar sobre las vías, sino porque dentro del músculo de uniformados pues ya no hay las mismas cantidades que habían en el gobierno anterior. Entonces eso golpea de plano todas las regiones, quedan desoladas y eso es precisamente una grieta que cubren diferentes grupos armados o diferentes situaciones de orden público. Anderson, si estamos hablando de que esa situación se ha agudizado mucho más de 2021 hacia acá, ¿cómo se preparan los transportadores teniendo en cuenta que en cualquier momento se van a encontrar un bloqueo? ¿Cómo preparan su carga? ¿Cuánto pierden? ¿Y cuál ha sido la dinámica de cambio que han tenido que afrontar? Porque ya están avisados en muchos de los casos, saben que esa situación puede pasar y no pueden seguir perdiendo. De las llamadas que uno recibe en la ATC, básicamente por parte de los camioneros, ellos los que manifiestan es que se enfrentan diariamente en un recorrido y tienen un estimativo de 8 bloqueos, independientemente del recorrido del país. La zona más fuerte es el Valle del Cauca y cuando nosotros realizamos análisis desde el punto de vista económico y cómo está la economía del país, eso nos lleva a nosotros a establecer pérdidas cercanas a los 2,27 billones de pesos al año, haciendo un cálculo nada más de una hora logística perdida por un valor de 50.000 pesos. Y más allá también de lo económico, hay un tema social ahí, porque esto obviamente, además de los sobrecostos, implica más desgaste para el conductor del vehículo, porque se tiene que quedar ahí pues estacionado en esos bloqueos que realizan. Eso también afecta su calidad de vida y también pues pone en vilo finalmente a la empresa con todas esas pérdidas económicas. Ustedes, sin embargo, comprenden la posición en la que están todos. Ustedes, desde las afectaciones económicas y al sector como tal que viene muy golpeado en estos últimos 3 años, y los de las comunidades que siguen protestando. Ahí entonces, ¿cómo se median las acciones y las consecuencias que trae todo esto para su economía y la base social, que también es fundamental en ese sector de transportadores? Una pregunta muy importante, porque nosotros creemos que quien tiene que tomar el sartén por el mango en temas de seguridad vial es el gobierno nacional, a través de las diferentes fuerzas, tanto de policía como de las Fuerzas Armadas. Pero esto nos lleva a nosotros a un panorama donde de ese 100% de los bloqueos, el 71% de ellos son de comunidades indígenas, campesinas, cualquier tipo de comunidad. Y volvieron eso prácticamente unos peajes de paso. Por ejemplo, en el caso del Chocó, el departamento del Chocó es el más golpeado por los bloqueos, y no por el número del bloqueo, sino por la intensidad de cada bloqueo. Ese caso que tú mencionas, Sebastián, del conductor que bajaron de una tractomula, lo aporrearon, lo golpearon, lo amenazaron, lo intimidaron, ocurrió en la vía
Medellín-Quibdó por el Carmen de Atrato. Anderson, es que precisamente sobre eso le iba a preguntar. Ya ustedes han hecho el diagnóstico de las afectaciones económicas, pero también hablemos de las afectaciones físicas. ¿Cuántos conductores han sido agredidos? ¿Cómo está el tema de la integridad de ustedes? ¿Se sienten o no se sienten seguros? ¿Están completamente desprotegidos en las vías del país? Y le pregunto esto ante esas imágenes que vemos recientemente de cómo muchas veces se ven intimidados y los amenazan con armas blancas y demás por muchas de esas personas que se suben a los camiones o a los vehículos de carga. Pues el dato es el siguiente, por ejemplo, en policías lesionados hay 245 desde el estallido social. Policías. Policías. Y en conductores tenemos 631 conductores, entre aquellos que perdieron su vida, entre aquellos que fueron afectados en su integridad física, otros que por sus condiciones de salud pues tuvieron diferentes circunstancias que no se pudieron atender en su momento. Tuvimos casos de infartos, ¿cierto? Es decir, uno tiene que entender que esto es una población bastante vulnerable desde el tema de salud, porque la informalidad en cuanto al sistema general de seguridad social es altísima. Aquí el tema de los transportadores de carga no es que ellos estén vinculados a una empresa de transporte de manera permanente. Ellos simplemente están vinculados temporalmente mientras garantizan un movimiento de una carga en un trayecto y punto. Y de ahí para allá quedan sueltos. Entonces, y ayer me lo decía uno de los camioneros, la pregunta es esta. ¿Por qué no le pregunta, don Anderson, usted como director de la Asociación de Transportadores de Carga, al señor presidente de la República, con quién hay que hablar para que se garantice nuestra seguridad y nuestra movilidad? Anderson, quería preguntar, la comunicación con el gobierno nacional ha estado difícil, pero han intentado o qué ha sucedido con las conversaciones con los gobiernos locales, con las gobernaciones donde está sucediendo en el Cauca, en el Chocó, aquí mismo en Antioquia, que de pronto puedan tomar decisiones más rápidas y más eficientes que el gobierno nacional? Bueno, uno destaca de este informe de la policía que el departamento de Antioquia, entre 29 departamentos que han tenido estas afectaciones, ocupa el puesto número 11 en relación a bloqueos. Y se puede hablar que la administración pasada del doctor Gaviria y ahora Andrés Julián pues han sido muy acuciosos y muy prioritarios en relación a los temas de seguridad, pero ellos tienen limitantes. Ahora, cuando uno se va a departamentos como el Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, esas son situaciones ya sui generis donde prácticamente uno no tiene el acompañamiento de la policía ni el ejército en relación a las actividades de transporte. Entonces, es muy fuerte lo que se vive en el país en relación al tema de los bloqueos y desafortunadamente, pues si fluye el diálogo con el gobierno, no hay acciones desde el gobierno y eso fue lo que nos llevó a denunciar a 19 entidades del Estado, incluyendo la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por todas estas faltas. Hay una situación que se presenta mucho y de hecho fue la última que se presentó ayer en la vía Urabá y es, se levanta el bloqueo, ¿cierto? Los indígenas aceptan que va a haber una visita del gobierno para poder exponer sus necesidades, pero se dice, si no hay solución, en menos de 24 horas se vuelve y se bloquea. O sea, ustedes también ya tienen calculada esa dinámica para saber qué tanto avanzan con sus transportes, qué tanto saben si ese bloqueo realmente se va a volver a presentar, cómo es esa conversación de pronto con gobierno, pero también internamente con los voceros de cada una de las personas que están cerrando el paso para los transportadores y para la comunidad en general. Básicamente esa conversación con esos voceros o con las personas que lideran los bloqueos casi ya en este momento es de confrontación. Y uno se atrevería a decir que el presidente de la República no está gobernando, sino que está combatiendo. Nos está metiendo a todos dentro de un combate que no es justo. Y en relación a esos temas, pues uno se atrevería a decir que es que a nosotros nos va a tocar ir a hablar con las comunidades indígenas o con los grupos armados, dependiendo de la zona, para poder garantizar las condiciones de movilidad, porque ya no hay otra forma de cómo subsistir en relación a una actividad como es el transporte de carga del país. ¿Y usted cree que esto va a ser fácil teniendo en cuenta que las poblaciones indígenas, primero, pues tienen una forma de rechazar y de manifestar sus inconformidades así fuertemente, radicalmente, bloqueando vías, quemando vehículos, y que también están inconformes ya que llevan muchos meses reclamando también derechos e incumplimientos desde el gobierno nacional y también con algunos gobiernos departamentales y municipales? Ese es el problema de los compromisos y las promesas en campaña
con relación a los votantes. Entonces, a nosotros eso nos lleva a que hay unos límites de respeto, ¿cierto? Así como merecen respeto las comunidades indígenas, creemos que nosotros, como dinamizadores, desarrolladores de la economía nacional, también merecemos un respeto. Y tiene que dar un amparaje y un resarcimiento a todos los prejuicios, a todos los daños que sufre la comunidad camionera del país. Anderson Quiseno, él es el presidente de la Asociación de Transportadores de Carga aquí en el departamento de Antioquia. Gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a entender también la preocupación de ustedes y estaremos atentos cuando sea necesario que nos vuelva a acompañar y por supuesto también ante la respuesta del Gobierno Nacional. A ustedes un abrazo y Dios los bendiga. Muy bien, 7 de la mañana en punto del momento.